Tenemos el gusto de estar esta noche con Leonel Búcaro, un representante de El Salvador muy importante a nivel internacional, que ha permitido hacernos conocer El Salvador y sobre todo sus capacidades de político y de hombre de consensos, hombres que trata de poner un poco en acuerdo las partes a veces tan complicadas y difíciles de la vida internacional, pero tan complicadas también como la vida nacional, ¿verdad? Claro. Bueno, pues fue nuestro presidente, fue el presidente de la Asamblea Parlamentaria Unión Europea-América Latina por 2 años y para todos realmente fue muy estimulante cómo llevó esa presidencia, pero luego se retiró y queremos saber hasta ahora qué ha pasado con Leonel Búcaro, dónde ha estado. Bueno, gracias Isabel por esta entrevista. Siempre es placentero encontrar a todo ese conjunto de personas, políticos y también luchadores sociales, porque ese mundo en el cual nos movimos está compuesto por luchadoras, mujeres luchadoras, el Foro de la Mujer. No todos saben que tú eres la gran emprendedora, la que iniciaste ese gran foro de mujeres entre Europa y Latinoamérica, del cual orgullosamente lo apoyamos siempre y estuvimos ahí para todo esto. Y además los temas tan variados que implicó toda esta asamblea durante todos esos periodos ambientales, comerciales, derechos civiles, seguridad nacional, birregional, temas de comercio, temas de tratados, temas de conflictos. O sea, la gente en realidad ha desconocido qué hay detrás de todo lo que implica una asamblea birregional de 2 continentes. Exactamente. Pues, ¿qué hacemos ahora? Bueno, hicimos un paro después de... Bueno, hay un tema interesante, la presidencia duraba 2 años, pero se extendió 5 meses más. ¿Tú te acuerdas que no había elección presidencial? Entonces se me pidió que continuara casi 6 meses hasta que se dio la elección y logramos que el presidente de Requiao, que fue el que me sustituyó y que ahora salió, pues continuara con la agenda que fuimos programando. Pues continuamos en la lucha del día a día, asumimos un papel ahora, no candidateamos ya a diputados, ni a alcaldes, ni un cargo de funcionarios, sino que nos hemos dedicado precisamente a lo que tú dices, trabajar en el mundo a nivel internacional con aquellos proyectos grandes que necesitan de experiencia y que tienen confianza en personajes que hemos pasado una trayectoria tratando de crear relaciones, consensos y que, bueno, el ser humano, nuestro planeta siga caminando por la ruta de que lo cuidemos, y cuidarlo no implica solamente medio ambiente, sino que bajarle presión a los temas de conflictos. Entonces viajamos mucho, trabajamos con expresidentes, parlamentarios, gobiernos, tanto de acá de Latinoamérica como de Europa. Hemos visitado inclusive Washington para ver controversias que a veces nos señalan, y hemos estado en ese mundo que yo pensé que iba a ser más fácil después de haber terminado las presidencias, porque terminamos la presidencia del Parlamento Centroamericano y la presidencia de Eurolat, y luego hubo bastante actividad y sigue existiendo mucha actividad en los temas que son el día a día del planeta. Ya. ¿Y qué es lo que has visto en este movimiento, en estas dificultades? Yo verdaderamente veo un mundo incierto. No que uno diga que vaya a ser peor o mejor, es simplemente que es desconocido. ¿A dónde estamos yendo? Yo pienso que estamos ya en un nuevo orden mundial después de que finaliza la Guerra Fría, aquella confrontación este-oeste, la Unión Soviética, Estados Unidos y las políticas de la Guerra Fría. 2 grandes bloques y en medio un bloque de no alineados, y la disputa después de las guerras mundiales de lo que ha sido la territorialidad, la geopolítica. Estamos en el reacomodo. Se creía precisamente que con la caída de la Unión Soviética todo iba a cambiar y aquí el capitalismo florecía y la geopolítica pasaba a la cancha de lo que era Estados Unidos, pero ahora estamos en una situación complicadísima. Uno, el planeta está sufriendo terriblemente las consecuencias de tanto deterioro, pero de tanta explotación de sus recursos, del recurso hídrico, de los bosques que hemos eliminado, de los ríos que no hemos cuidado, del maltrato en la contaminación por la industrialización de los países desarrollados que
que sufrimos los países subdesarrollados, porque al final vivimos una sola casa, el planeta es un solo conjunto y afecta lo que se haga de un lado y otro. Pero además está cambiando la política a partir de que hay posicionamiento. El dólar está en una crisis de respaldo. Tú te acuerdas que el respaldo de la moneda venía siendo el oro, y ese reacomodo, por eso a veces explicarse qué sucede, por qué se está pretendiendo presionar tanto en temas como Venezuela, qué hay detrás de eso, qué ha sucedido, por ejemplo, en los países árabes, cómo está África, que casi no lo mencionamos, pero que hay una gran explotación y está ahí, y qué ha pasado en la vieja Europa, porque hay un estancamiento también del desarrollo económico, industrial, y que están mirando hacia Latinoamérica como una de las zonas de mayor recurso económico, de recursos de materias primas, de una población que estamos aquí también como mano de obra siempre barata, y los procesos de migración que genera la exclusión social que no se ha podido arreglar después de tantos gobiernos que no pensaron nunca en una situación como la que ya estamos viviendo. Luego la llegada del presidente Trump, que tiene unas políticas de que o estás conmigo o estás en contra mía. Esa es la política más clara que se está viviendo, y luego las amenazas de Norcorea con el desarrollo del armamentismo nuclear, unas Naciones Unidas que no tiene un control adecuado de la razón de la cual se creó, porque los intereses políticos, geopolíticos y además de la economía siempre están ahí detrás para que no se pueda ejecutar. O sea, estamos en una complejidad de temas. Quizás estas generaciones, las nuevas generaciones, los que nacieron en este milenio, van a tener una situación más crítica que la que hemos tenido en el pasado, porque en el momento anterior vivíamos un momento de guerra, de posicionamiento, y hoy es un tema de salvemos el planeta. Claro. Estamos hablando de la humanidad en realidad. Mira, el día de ayer, el presidente Requiao, que precisamente ha terminado su mandato, hablaba de que actualmente él veía la confrontación entre China y Estados Unidos, y que en medio estábamos América Latina. ¿Tú condivides esa visión? Porque para él sigue aún siendo Estados Unidos el gran enemigo. Es claro que Estados Unidos está en la defensa de su establishment, del estatus, de lo que por largos años, después de finalizada las guerras mundiales, se convierte en un imperialismo y es la bandera del poder mundial. Sin duda. Y se genera aquella zona de la Unión Soviética, pero la China, esa China que se fue desarrollando, que estuvo en medio, ahora se está convirtiendo en la gran potencia y posiblemente desplazando al imperialismo norteamericano, y Estados Unidos está en una defensa de su posicionamiento, y por supuesto que en esa lucha vuelve a estar Latinoamérica, que despertó después de muchos años con los temas de integración, con los temas de intercambio. Latinoamérica despierta después de la caída de la Unión Soviética y se reencuentra a sí mismo. Hoy hay una política nuevamente en la cual nos tratan de atomizar, nos generan conflictos, hay golpes de Estado como el de Brasil, que obviamente se generó, destituyen a una presidenta como Dilma Rousseff y hacen que ella salga del gobierno. Es un golpe parlamentario bien claro, sin culpa aprobada. Luego tenemos los sucesos en Argentina. Y este no es un tema eminentemente de sacar a la izquierda, es un tema de quién va a tener los recursos naturales, cómo precisamente ellos se van a apoderar. Pero aquí tenemos un desarrollo de masas poblacionales, cuántos latinoamericanos somos, la entrada de todos estos latinoamericanos a Estados Unidos, que también cambian la modalidad de vida en Estados Unidos, y que precisamente ahora tratan de echar cantidades enormes, pero en medio está Latinoamérica, porque ya hubo una gran explotación hacia el continente africano, ha quedado poco de lo que se está haciendo, pero hay un posicionamiento de las viejas colonias. Entonces estamos enfrente de políticas neocolonialistas e intervencionismo imperialista, o sea, volviendo un poco al pasado por lo que es la lucha de dos bloques que se están dando. Pero por otro lado, hoy tenés una India que está emergiendo como potencia económica, muy fuerte, y tenés una Rusia que ya no es la Rusia después de la caída de la Unión Soviética, que todo el mundo creía que hasta ahí llegaba el tema de los rusos. Hoy Rusia va desarrollándose, va caminando, y tiene una política exterior muy diferente a la que tienen los Estados Unidos. Y sobre todo que es una Rusia
que está en conflicto con la Unión Europea y que prácticamente eso la está haciendo importante en este momento porque hay que recuperar con Rusia. Precisamente ahí puedes ver el tema de la lucha de la geopolítica, porque Estados Unidos, cuando teníamos la presidencia parlamentaria de Europa y Latinoamérica, fuimos testigos de precisamente la presión para que Europa volviera a ser el aliado de Estados Unidos. Y esas alianzas se dan en base a presiones comerciales, en base a tecnología, en base al militarismo, en base a la posición de bases militares, del resguardo de lo que es la zona europea. Los europeos le tienen un terrible pavor a cualquier, son los únicos que han vivido guerras como las que hemos tenido en la humanidad, mundiales, ha sido el territorio de conflictos armados violentos de esa magnitud como la que hubo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para Estados Unidos presionar, buscarlos nuevamente como sus aliados y decir, bueno, aquí está Latinoamérica para nosotros, con compensaciones para ellos, y por otro lado, sacar a los chinos, a los rusos, a los hindúes, a todos aquellos. Y lo que pasó con Brasil, Brasil estaba emergiendo económicamente, era una de las potencias grandes, ya en el grupo de los 8, ya se hablaba de un Brasil que dejaba de ser cachorro a convertirse en un tigre. De los BRICS, está toda esa situación que a veces por la política local la estamos obviando. Por eso es muy importante que el encuentro que se realizó en San Salvador toque temas de interés global, de interés birregional, donde la población, los políticos, los medios de comunicación se den cuenta que estamos en un escenario confrontativo mundial. Totalmente. Pero yo creo que también no hay que dejar de lado un elemento muy importante y que ahora estamos sufriendo, porque sí es verdad, Brasil estaba creciendo con números importantes, además porque Brasil es el contrapeso de los Estados Unidos y Brasil quiere ser el eje de América Latina y lo podría ser, lo habría podido ser y es casi, diría, fue en su momento, pero ¿por qué prestarse a esta gran red de corrupción? ¿Cómo es posible que haya generado todo ese grave daño y que sobre todo, piensa tú la ironía de la situación, que ningún país latinoamericano tuvo la fuerza de descubrir la corrupción en su propio país ni denunciarla, y que fueron Estados Unidos que por medio de las cuentas de Odebrecht descubre todo y el dueño de Odebrecht tiene que prácticamente contar todo su malafare, ¿no? Y denunciar todo el tráfico que había generado en toda América Latina. Es que esto no es nuevo, Isabel. La estrategia del imperialismo siempre es el corruptor. Y si no, acordate, Saddam Hussein era el gran amigo formado por los Estados Unidos. Estados Unidos siempre supo quién era Saddam Hussein, pero cuando no le convenía a Estados Unidos, se convirtió en un dictador, en un corrupto. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que debajo de la mesa le pasan a los funcionarios los intereses de las grandes potencias? ¿Quién es el que llega con el ataché? Cuando una gran empresa quiere la explotación del petróleo, del gas, de recursos naturales, busca al funcionario y se pierden los ideales por los cuales se ha luchado históricamente. Porque las democracias que estamos viviendo, entre comillas, siguen siendo las democracias del pasado, hechas a la medida del estatus y del orden mundial del cual estamos nosotros hablando, que viene una metamorfosis, un cambio, y yo lo que creo que vamos a vivir una etapa de conflictos, puede ser que igual a los anteriores o diferentes, pero además hay una ganancia, los pueblos han despertado, hay movilidad social. Sin duda. Porque si no cubrís las necesidades y te volvés político, yo he dicho que los pueblos, sobre todo en el caso nuestro que nos llamamos de izquierda o revolucionarios, ¿sos funcionario revolucionario o sos un revolucionario funcionario? Es decir, después de llamarte revolucionario te convertís en funcionario. Te aburguesas. Pero si sos revolucionario y llegás al gobierno, y el gobierno significa poder, tenés que transformarlo y convertirte en un funcionario revolucionario. Pero no quedarte en el pasado pensando que sos revolucionario, llegás al gobierno y te convertís en un funcionario con el cliché de revolucionario. Entonces vos podés pasar revista a todo Latinoamérica y decir, y hay diferencias,
Yo soy un gran admirador de todas las ideas que dejó el comandante Chávez, por ejemplo, y que le metió mucho al desarrollo social, a meterle al uso de los recursos adecuadamente, pero controlar países en los cuales estamos tratando con seres humanos, esto implica una evolución mayor. La misma Europa, que es vieja en las democracias parlamentarias, todavía tenemos el tema de los reyes en países europeos como España, los países nórdicos, Inglaterra, que son figuras que todavía se mantienen, y vos sabés perfectamente que está radicada allá en Italia, que sigue habiendo temas de corrupción. Lo que pasa es que han evolucionado en el marco jurídico. El establecimiento del Estado es otra cosa con respecto a una Latinoamérica o una África. Claro. Y si comparás Latinoamérica con África, te vas a dar cuenta que todavía aquí hemos evolucionado un poco más sí. en el tema de la democracia. Entonces, pero ahí anda Estados Unidos siempre. Sin Fácilmente duda. Ellos dicen, ese político, ese presidente, ese ministro es corrupto. ¿Por qué lo saben? Porque son ellos los corruptores. Bueno. ¿De dónde provienen las grandes transnacionales? Sí, pero esta transnacional Odebrecht era propio origen brasileño. Habría que ver cuáles son los vínculos que hay, porque el tema del sur es muy interesante y la gente en general lo desconoce. La pequeña Centroamérica en general no tiene la bondad que tiene la gran Sudamérica en cuanto a los recursos naturales. Nosotros hablamos de tener buenas playas, cantidad de peces, pero el que está en Sudamérica y sabe qué hay en la Amazonía, qué hay en el subsuelo de Venezuela, que estamos hablando de oro, de tritinio, de cantidad de minerales que sirven para la industria nuclear, que sirve para todo lo que uno se puede imaginar, uno entendería por qué hay problemas ahí. Por supuesto. Aparte de la historia cultural que le dieron al pueblo venezolano, ¿verdad? Bastante comodidad porque había una economía de petrodólares que al final vinieron también a sabotear con el tema de la caída de los precios. O sea, no es casual que los precios del petróleo caen y comienza todo ese avance para que vayan cayendo en efecto dominó una serie de gobiernos. Pero también no podemos olvidar que Venezuela crea todo un sistema en base a su petróleo y que se crea los consensos precisamente a su política, que en realidad yo también comparto las ideas de Chávez. Eran buenas, respondía yo creo a todos los anhelos latinoamericanos. Cuando tú hablas de integración, rompes contra los intereses de los que no quieren que estemos integrados. Okay. Y si no, mira qué difícil está en Europa la integración, a tal grado que Inglaterra, al ver que sus intereses no prevalecen en el colectivo, prefiere estar afuera de la Unión Europea. Y eso tiene que ver con la forma en que los ingleses, con un imperialismo que cayó, siguen viendo lo que puede ser integración. O sea, mientras yo esté bien y me ayude lo que otros hacen, estoy bien. Claro. Si no, yo no me meto. Claro. En el caso de la integración, cuando digamos. ALBA se crea, ALBA derrota políticamente la propuesta del presidente Bush en materia del control que quería tener. Fue una gran Cuando elección. La agenda del presidente Chávez, del comandante, dice Latinoamérica es para los latinoamericanos y somos un solo pueblo con orígenes. Pero es que aquí hemos olvidado mucho porque la cultura latinoamericana es compleja. No solo somos mestizos, ni somos solo originarios de los pueblos, y tenemos la complejidad para entender que vivimos en un subcontinente como es latinoamericano, de la época del pensamiento de Bolívar, de Martí, de todos aquellos luchadores que han pasado años. Cuando uno estudia la historia de otros pueblos que no tuvieron la misma complejidad que los nuestros, como los nórdicos, por ejemplo, y ves el nivel que tienen, países pequeños, pero con una avanzada de bienestar social enorme, que han logrado a través de crear un estado de bienestar social, mecanismos de control, inclusive pagar los impuestos que se pagan. Claro. Aquí tú dices en El Salvador que vamos a aumentar un punto a los impuestos y tenés un tremendo problema, porque los primeros que no quieren pagar son los que evaden los impuestos. Claro. Cuando Chávez lanza la idea de la integración bolivariana para los pueblos, el tema es que apenas comenzó. ¿Y dónde están aquellos que van a seguir con esta lucha? Yo no creo que sea deficiencia del presidente Maduro, sino que al presidente Maduro le tocó la etapa más difícil.
la etapa donde ya venía la estrategia manejándose, donde se venían derrocando los sistemas, donde algunos se aprovechan del llamado bienestar social, porque eso es bien común en todas estas regiones del mundo, igual que en África, en los países árabes. ¿Te refieres a la población? Me refiero a funcionarios, a políticos, ¿verdad? La población no, porque la población termina creyendo en lo que los políticos le ofrecen. Claro. Pero también es una falla de la población. Porque la población venezolana, ojo, porque es la población más resistente, porque es el único país de América Latina, el único hasta el momento, que no ha sufrido lo que ha sufrido Chile, Brasil, Argentina, Perú, Colombia. Todos hemos sufrido una revolución interna ante una opresión, claro, sea la que sea. Venezuela es el único invicto. Entonces Venezuela, ¿qué cosa hace su población? Sale a pedir ayuda. Y cuando venían a Italia, cuando venían al Parlamento Europeo y pedían ayuda, pero si el problema no lo podemos resolver nosotros, el problema lo tienen que resolver ustedes en su casa. Era muy difícil para el venezolano entender eso, porque no sabían cómo actuar. Pero es que mira, siempre estamos hablando del simplismo de creer que en Venezuela, si no se está en Venezuela y no se ve el proceso, no se comprende efectivamente qué está pasando. ¿Ha habido errores? Sí, ha habido errores. Pero también ha habido un sabotaje muy estratégico y en Venezuela lo que ha habido es un tablero de ajedrez político de nueva forma. ¿Ya? Uno, los que tenían la posibilidad de la economía productiva sabotearon al gobierno, a pesar de que el gobierno les dio los beneficios económicos para que siguieran siendo aliados en la construcción del sueño de un nuevo país. ¿Qué hizo el presidente Chávez? El presidente Chávez le entregó cientos de millones de dólares a los que producían la alimentación, a los que llevaban las medicinas, porque no era el gobierno, porque el gobierno se dedicaba al tema de la producción petrolera. Y con los petrodólares les entregó cantidades enormes de millones que lo que hicieron fue generar una inflación inducida. Y con una inflación inducida generaron carestía, generaron una situación caótica, porque los gobiernos de izquierda muchas veces son ingenuos en creer que aquel que fue su enemigo, al tirarle un puente, va a pasar el puente, le va a dar la mano y van a construir juntos un nuevo puente. Ese es un error histórico. Es que se los necesita. Habrá algunos, se les necesita, claro, pero eso es la bondad del pensamiento que yo te digo revolucionario, que dice, bueno, vivimos en el mismo país. Por eso yo les explicaba siempre, les digo, qué maravilloso estar en un país nórdico y ver que el empresario camina por la calle, que lo saluda a la gente, que genera riqueza, pero que además entrega parte de la riqueza a los trabajadores, que el Estado también ayuda al empresario, y hay toda una relación muy interesante. ¿Cómo se llegó a eso? Se llegó después de 150 años. Pero explícame, los nórdicos, ¿es un tema de educación o es un tema de espíritu de conquista y racial? Mira, ¿cuál es? Hay varios factores. El tema nórdico tiene que ver, uno, con las luchas históricas de ellos. Eran reinados, habían feudos, hubo represión, y la clase obrera llegó a un momento determinado que tomó su bandera de lucha, pero tuvo una agenda concreta de qué hacer con el poder al obtenerlo. Y la primera fue el sistema educativo para todos. Y levantaron el nivel de educación, que allá vos sabés que un niño entra al kinder y no es un problema de clase. Ese niño va a llegar, va a terminar hablando 3, 4 idiomas, va a tener una gran educación y se convierte en el ciudadano nórdico que va a cuidar su sistema y va a seguir manteniendo un nivel de vida de bienestar social. Hay principios de solidaridad, hay normativas de respeto mutuo, hay toda una línea de pensamiento que se asume desde la escuela y luego se le vuelve un elemento productivo. O sea que es educación y tipo de educación. ¿Por qué? Modelo de educación, sobre todo la transmisión de valores, de tolerancia y de colectividad y de desarrollo conjunto. Dime, ¿por qué nosotros no lo hemos podido hacer hasta ahora? Porque hasta ahora, primero, no has tenido acceso a los recursos de tu país. No, los recursos, absolutamente. Yo siempre manejaba la figura que vivíamos en estados aldeas. Todavía con pensamientos coloniales. Aquí hay gente que tiene mucha plata y que todavía cree que tiene la bandera del virreinado de cuando España estuvo por estos lados.
y tienen esos abolengos y tratan a la población como que fuera su finca todavía. Eso lo trasladan. Y luego, si tú te das cuenta, los niveles de educación nunca se han preocupado por desarrollarlo. Aquí hay cliché, educación para todos, pero ¿qué significa eso en la concreta? ¿Cómo se hace? Primero tenés que tener infraestructura educativa. Exactamente. Tenés que tener calidad educativa. No se trata solamente de ir a la escuela, sino que de tener calidad educativa. Y la educación debe estar enfocada al modelo de país que querés construir. No podés tener generaciones de abogados, ¿verdad?, que al final no sabes qué vas a hacer con tantos, de ingenieros, sino construir, o de médicos, que les vas a dar un salario miseria, y vas a tener ese gran desbalance. Las sociedades se programan. Claro. Se dice, vamos a necesitar tantos arquitectos, vamos a necesitar tantos abogados, de todo. Y vas construyendo generaciones, pero eso lo comenzás desde abajo, con la escuela primaria. Si no construís abajo, no vas a tener nada arriba. Entonces, cuando vos pasás revista por todos los países de Latinoamérica y el Caribe, tenemos el mismo problema, que es histórico. Y luego la disputa por los recursos que son precarios, porque nuestros países, al robarse las materias primas, los recursos naturales, al haber explotación, al haber malos gobiernos, porque son gobiernos que todavía no se han conformado en un estado de desarrollo, siguen manteniendo la rueda de lo mismo, entonces vos no tenés generaciones de ciudadanos que vayan cambiando. A lo mucho son aquellos que logran una educación porque van a privado o porque se dedican efectivamente a la educación, pero la escuela pública en general en Latinoamérica no está desarrollada para crear ciudadanos latinoamericanos. Entonces, si nosotros tenemos un problema, Estados Unidos, digamos, es un poco el corruptor en el caso se presentase la oportunidad y conoce quién es quién. Así es. ¿No? Pero el problema más grave es que si nosotros tenemos esta amenaza latente, el gran problema somos nosotros, que no nos ayudamos para reforzarnos y saber combatir, ni saber construir. No va a tener nunca un final feliz esto. ¿Cómo no? Pero ¿por dónde se empieza? Se empieza porque nos encontremos, dialoguemos y hagamos una agenda común. Claro. Si vos te acordás, una de las cosas que en la presidencia que me tocó presidir, y que todo el mundo decía, ¿cómo haces presidente para que todos voten en lo que decís? Sí. Yo estuve de presidente 2 años y 6 meses. En ninguna votación perdimos. No. Toda Latinoamérica votaba en función de la agenda que llevábamos, no impuesta. Primero dialogábamos, nos reuníamos, discutíamos hasta que cada quien estaba satisfecho y terminábamos poniendo los puntos de interés de cada uno, los intereses de Colombia, los de México, los de Chile, Argentina, y todo. Cuando llegábamos a Europa se sorprendían porque ya no estaba la grieta aquella de intereses cuando te mandaban algún político, algún presidente de la Asamblea Parlamentaria, hacía una ronda por los países, iba a Brasil, iba a Chile, y nos rompían la hegemonía latinoamericana y la integración. Cuando aparecemos con el modelo, hablemos primero los latinoamericanos, pongámonos de acuerdo los latinoamericanos y hagamos honra a la integración y a lo que vamos a hacer y defendamos nuestros intereses, porque fue fabuloso que toda Latinoamérica, por ejemplo, el pleno Parlamento Europeo votó por la declaración del reconocimiento que las Malvinas son argentinas. Sin duda, un problema que todavía está latente y que se espera que se resuelva. Así es, pero ese tipo de votaciones, o el tema cuando defendimos en Grecia, aquel tema de la privatización del agua, que se quería exponer en una ley birregional para que después bajara, porque dice la gente, no son incluyentes lo que dice la Asamblea Parlamentaria, no es incluyente, pero te sirve de base, porque los europeos sí la meten en el Parlamento Europeo. Porque es la construcción de la visión común. Claro, y cuando hacen tratados, viene en letra pequeña, como hacen los abogados, ¿verdad? O haces un contrato en letra pequeña, viene y dice, se comprometieron a. Y después uno se encuentra que están privatizando el agua en El Salvador, que la quieren privatizar en Chile, etcétera, o los niveles de educación. Y es modernidad. Y es modernidad. Y viene encubierta. Entonces, todas esas cosas sí se puede. Yo sí creo una integración latinoamericana, primero porque es nuestro destino y es nuestro origen. Por supuesto. Entonces, el que se equivoque y ande pensando que Latinoamérica no va a despertar, y sobre todo yo voy más allá, hay que ir a Estados Unidos y ver que el latinoamericano que vive en Estados Unidos
y que llegó hace 25 años, hoy es otro tipo de ciudadano. Sin duda. Y hoy está pensando más diferente. El problema es cuando nos enclichamos y comenzamos a ser sectarios, a creer que tenemos la razón única. No hay una sola razón. Y hay que buscar el interés. ¿Qué tiene Latinoamérica? Todavía Latinoamérica es el continente de interés por los recursos naturales. Sin duda. No hay otro continente que tenga lo que tiene Latinoamérica. Por eso es preocupante que la gente no comprenda que el escenario de conflicto está en Latinoamérica. Porque lo demás se está acabando. Vos que vivís en Italia te das cuenta que es lo que no tienen los europeos. No pueden tener la misma producción nuestra. En materia de minerales, tienen que buscar las minas que están en África o las que están en Brasil o las que están en Venezuela. Pero tú dime cómo podemos entender que con todo el oro que nosotros producimos, Italia no tiene 1 gramo de oro y es el primer exportador de joyas en el mundo. Bueno, esa es la explicación. Porque la van a traer. No le pongas oro. El mejor chocolate está en Europa. El mejor café. El mejor café. O sea, ¿cómo es posible? Las mejores maquinarias para procesar el café. Y entonces por eso vienen las discusiones. Si me tomo el mejor café en Europa y allá pago $3-4 por una tacita de café, pero al productor aquí le pagan 10 centavos. Cierto. Y todavía queda debiendo. Sí. O sea, y esa comprensión no llega. ¿A dónde está el problema? En las grandes transnacionales, en las políticas que no defienden la producción criolla. Miré Estados Unidos. O la carencia de educación de ese pobre agricultor que no sabe negociar y que vive endeudado para los libros que tiene que comprar para sus hijos y se pide prestado para pagar para vender la producción actual. Por eso la idea que estabas planteando tú de generar un equipo para que vayan comprendiendo cómo es el tema del comercio con Europa, del emprendedurismo, de los canales de distribución, porque aparece cualquiera que te viene a decir, no, eso cuesta demasiado, y te cobra más de la mitad de lo que estás produciendo, termina explotándote de una manera por falta de conocimiento. Entonces, si no avanzamos hacia el conocimiento, y yo por eso siempre he insistido, ninguna revolución real se hace si no tenés un alto grado de conocimiento. Y no estoy hablando del academicismo, estoy hablando del conocimiento concreto. Entonces, aquí podemos estar hablando de tecnología, por ejemplo. Mientras Europa, la población europea que tiene acceso a esa gran educación, tiene tecnología, nosotros apenas estamos vislumbrándonos por el foquito que está alumbrando. Mientras allá va evolucionando, entonces, ¿cómo no hacemos esos intercambios? ¿Cómo no hacemos? Yo propuse, por ejemplo, hacer programas de integración educativa como Sócrates, que existe en Europa, que los estudiantes nuestros, por lo menos en el sistema de integración centroamericana, tuvieran movilidad y que las universidades estatales, y no las privadas, lograran tener cuotas de estudiantes por temporadas para que por lo menos dejemos de pensar que somos 6.8 millones de salvadoreños y entendás que sos 40 millones de centroamericanos y que ese valor específico de ser una población de 40 millones y un territorio que abarca más de 20.000 kilómetros cuadrados es el que te da la razón de ser en el mundo y no solo creer que sos el pequeño El Salvador. O sea, si no cambias la mentalidad de dónde vivís, de dónde estás y en qué zona y el interés que se tiene, porque además Centroamérica es la mejor zona en materia tropical para ciertos cultivos, pero no evolucionamos más allá. Pasamos enredados en el día a día, en una prensa que nos enreda, que amanecemos pensando que el otro es malo, que el otro es bueno, y al final somos lo que la prensa dice y lo que el político nos coloca. Ahora, yo quiero entender una cosa. Por ejemplo, tú has estado ayer presente en la linda sede legislativa de El Salvador y has escuchado a Requiao, al presidente Requiao. El presidente Requiao ha sido muy duro con todos los países europeos. Tanto que la bancada española se levantó y se fue. Nunca eso ha pasado cuando tú eras presidente. Yo pregunto, ¿era necesario? Y luego, Díaz de Mera, el español, presentó su protesta porque dijo, ¿por qué nos ha insultado? Sobre todo en temas de sensibilidad nacional interna, ¿no? Que nosotros tendríamos para que se nos haga un par de libros, ¿no? Entonces, ¿y cuál ha sido la reacción? Obviamente, 2 exponentes españoles dijeron, se está queriendo mellar la libertad de expresión.
Entonces aquí nos vamos a un juego de democracia, digamos, o de libertad de expresión democrática, pero en realidad viene aquí un tema de, ¿era necesario? Yo pienso que en política, si tenés clara la razón, por ejemplo, en el parlamentarismo, y cuando es de esta naturaleza que va más allá de tus fronteras, uno debe tener clara la idea de qué estás construyendo. En la etapa que nosotros tuvimos la presidencia, fuimos durísimos, pero sobre los temas, jamás apuntándole a nadie. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos una Latinoamérica unida del Caribe y el apoyo de los europeos. Yo tuve la ventaja de que me apoyaba casi el 80% en la votación, sin duda. en toda la variedad de temas, porque se unía lo que llamábamos la izquierda europea, los verdes europeos, toda Latinoamérica, y pasó algo interesante. Nadie sabía quién era de izquierda o de derecha no se llegaba, porque la agenda iba tan clara que íbamos a defender el agua. Y el que estuviera en contra de la defensa del agua, casi es un neandertal, ¿no? Porque ¿cómo no vas a defender el recurso de todos? Claro. Y claro que habían intereses europeos, pero no era golpeándolos, sino que derrotándolos en la razón y consiguiendo los votos para ganarles. Yo creo que en política nos perdemos cuando los exabruptos sobrepasan a la razón. Y creemos que el foro parlamentario sirve simplemente para atacar y no construir, porque al final, después de un ataque, te quedas que ni logras lo que querés. Los imperios actúan finos, hasta que aparece Trump y dice voy a invadir, voy a atacar, o el otro señor norcoreano que dice ahí ve el misil, saca fotos. Esa es una forma de hacer política, la del terror, la que atemoriza, la que tiene la población. Exacto. Y la otra es de golpe suave, como la que generó la Hillary Clinton, Obama, que te decía que era amigo de los migrantes, pero en sus periodos presidenciales cuando más inmigrantes expulsó. Pero todo el mundo lo miraba como casi el compañero de origen africano, pero él fue de los que más inmigrantes expulsó. Como también dijo ayer el senador Requiao, que es los hechos y la palabra, ¿no? Porque pareciera que lo que tú dices está acompañado por hechos y muchas veces los hechos contradicen a tus palabras. No obstante, tú estás haciendo política de ideas prácticamente que de realidades. Claro, hay realidades y las ideas que uno quiere generar debe de plantearlas bien. Yo me acuerdo del presidente Requiao, cuando era el vicepresidente en mi directiva, que era de los que más querían el consenso. Y era de los que más abogaban y me decían, pero presidente, tú estás muy duro, déjales algo a los europeos. Y claro, no es lo mismo estar dirigiendo y darse cuenta de los intereses que hay detrás del escritorio, porque realmente cuando hacemos estas asambleas y discutimos temas te das cuenta que se trata quién gana. No se trata cómo nos ponemos de acuerdo. Entonces una política parlamentaria que la rompimos precisamente porque me decía la presidenta Okelí, cuando estuvo ella al mando de la Eurolat por Latinoamérica, que no la dejaban ni hablar. La agenda la ponían los europeos. Cuando ella quería y le tocaba dirigir, la apartaban. O sea, fue una cosa terrible. Después aparezco yo y casi fue al revés. Sin embargo, les dejábamos un espacio, comenzamos las votaciones y llegamos a consenso. Creamos agenda, una agenda común. De esa presidencia surge todo el apoyo al proceso de paz en Colombia, a que el Parlamento Europeo generara fondos. Apoyamos al gobierno y apoyamos a la contrainsurgencia de Colombia. Los temas de Panamá, nadie sabe, por ejemplo, que había un boicot a la pesca panameña y que nosotros abogamos y lo llevamos al Parlamento y dejamos establecido que queríamos que eso se acabara. El tema de la cuota energética de México con la Unión Europea, que lo discutimos en la presidencia. O sea, grandes temas para dar grandes soluciones, pero buscar el consenso de un beneficio y evitar una escalada de conflicto, porque al final cuando no lo resolves terminas en un conflicto mayor del que iniciaste. Entonces, me acuerdo cuando Ucrania andaba por los corredores del Parlamento Europeo porque quería que lo defendiéramos de Rusia y quería que todos apoyáramos eso. Entonces, como Latinoamérica, ¿dónde estábamos? Entonces, lo que hicimos fue un llamado a que se pusieran de acuerdo y se respetaran la zona. Cuando se dio el caso de Chechenia, cuando estábamos con el caso de Grecia, que habían grandes manifestaciones, y tú te acuerdas
cuando estábamos dirigiendo, hasta se fueron a tomar el Parlamento en Grecia, pero logramos salir de cada parte. O cuando Argentina nos pedía que emitiéramos una resolución en favor del tema de Malvinas, el conflicto con Gran Bretaña, o temas de la mujer, sobre el tema de violencia, legislación, derecho, seguridad, los temas grandes que lográbamos llevarlos a cabo a partir de discusiones. Entonces, si políticamente o parlamentariamente no entendés el rol que nos toca jugar, pero solo te dedicas a la foto, a aparecer, no vas a construir nada. Entonces, ese es un tema, y por eso yo decía ayer en una conversación, el papel de Eurolat debe trascender, debe convertirse en una agenda latinoamericana de integración y jugar su papel, que lo puede jugar. Es muy importante. El crecimiento, por ejemplo, Isabel, del Foro de la Mujer, que a ti te ha costado enormemente, y que todavía no existe el apoyo para entender que es un foro que puede trascender más allá, que es el puente real que podemos construir en la lucha de las mujeres europeas, que sí le han dado y se ha visto el cambio social, el cambio salarial, que todavía no es equitativo, sí, pero ya alcanzó un nivel de discusión y de lucha y se han convertido en leyes. Es maravilloso ver, por ejemplo, el 50-50 sueco. Claro. Pero no es automático, no es trasladar ese 50-50 a un pequeño país como El Salvador o como Honduras, y que un pequeño grupo se haga dueño de una bandera como la lucha de las mujeres y que ande diciendo que están defendiendo a las mujeres, pero en realidad no están cambiando nada. O sea, ese no es un tema feminista, ni es un tema de género. Y dirían, ¿y este que está hablando? Sí, con propiedad lo digo porque nos hemos metido en eso. Entonces, pero al final terminan, es que ustedes los machistas no dejan. No es un tema de eso, es un tema de estadio social y de luchas. Cada país tiene que hacer su propia lucha, no hay nada que pueda venir del alto, primera cosa. Pero lo que yo estoy viendo, y me duele y me da mucha pena, es que prácticamente todo este fruto que se está ofreciendo de posibilidad de que las mujeres asuman mayor responsabilidad, mayor autonomía de pensamiento y su propio valor en determinar elecciones, también se está volviendo una arma extraña entre las mujeres. ¿Cómo lo puedes tú explicar? Yo creo que tiene que ver con el patriarcado en el sistema. El patriarcado es algo que si no lo logras contrarrestar, no es un tema de hombres. Exacto. Es un tema de hombres y mujeres en la búsqueda de poder. De personas. Entonces el patriarcado expresa precisamente esa inequidad, esa exclusión, y hay una confusión. Entonces agarras la bandera y terminas convirtiéndolo en un sistema electorero y no la lucha electoral para cambiar cosas. Entonces, cuando vos utilizas el patriarcado y la gente que podría creer que es el hombre históricamente, mayoritariamente sí, pero si has vivido en un sistema patriarcado, termina la conducta humana de hombres y mujeres replicándola y reproduciéndola. Exactamente. Y equivocadamente hablan de que están en la lucha, pero te están actuando con todas las técnicas del patriarcado. Para su propio la mujer beneficio. Que invisibiliza a la otra mujer, la mujer que ridiculiza a la otra mujer, que son las técnicas famosas del patriarcado, que se ven constantemente y que son usadas por hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque viven en ese sistema. Exacto. Y si no vas construyendo el cambio del sistema, y lo podés hacer desde los niños pequeños, donde tenés que enseñarles la libertad, la igualdad, la equidad, la solidaridad y el respeto mutuo. Y que por ser mujer, una niña, no va a ser menos que los demás. Pero eso tiene que comenzar desde los orígenes. Desde jóvenes, sí, sin duda. Pero de todas maneras, yo no estoy satisfecha de la relación que se ha instaurado, que se puede instaurar en la Asamblea Eurolat. Porque yo pienso que los europeos, por ejemplo, en este caso, se han hecho 25 horas de viaje para llegar a El Salvador. Y lo he hecho yo también, y con mucho gusto. Pero veo que si el europeo viene con el deseo de decir, bueno, no viene con el deseo de venir a maltratar al latinoamericano, viene con un deseo de construcción, de entusiasmo. Yo he estado preguntándole a la austriaca, le he preguntado a la alemana, he preguntado, bueno, ¿qué es para ustedes? Qué entusiastas, estaban felices. Elisabetta Gardini se ha venido desde Italia cambiando agendas, corriendo para venir. Pero tú ves que acá todavía los latinoamericanos hacemos agenda nacional. Es lo que estamos hablando, de que
se necesita un equipo de cabezas que construyan la agenda regional. Porque todas las discusiones, y eso cuando asumimos la presidencia, cuando nos correspondió, fue lo primero que se rompió. Inclusive aquel tema de las familias que le llamaban. Las familias políticas. Yo sí les permitía, pero la gran familia era toda Latinoamérica con la agenda. Entonces íbamos construyendo y no es fácil porque pensar fuera de donde vivís, si no conoces fuera de donde el mundo, te quedás en un reduccionismo. Aunque no necesariamente tenés que viajar o saber, sino que entendernos. Por ejemplo, yo te he estado insistiendo en Centroamérica, creemos el pasaporte centroamericano único, llamémonos centroamericanos, nacidos en El Salvador, etcétera, pero abran las fronteras y controlemos una movilidad de los 40 millones que van a generar comercio, van a generar industria, turismo, otro tipo de sociedad. Entonces, países tan pequeños que no cuesta en horas viajar, pero los costos son elevadísimos para hacerlo, los controles migratorios, los maltratos de las autoridades en las aduanas. Es una cosa impresionante, porque la gente que no ha andado por todos los países europeos donde vos ves que pasas de uno a otro, no pasa nada. Y no te piden ni un solo papel. Ahora, con el tema del terrorismo, claro que se ha complicado un poco y es casi correcto lo que está pasando de control, pero en el tema de ejercer una agenda, tiene que ver que alguien reúna, comparta, convenza, integre, porque hay que jugar ese papel con el ejemplo. Entonces, esa agenda va a ir. Yo ayer notaba que todo el mundo hablaba de su país. Y se rompió aquella idea de que estábamos hablando de otra cosa. Entonces, por eso digo, cuando el presidente Chávez sale y habla del ALBA, y hasta algunos decían, ¿y ese loco que está hablando? No, era un gran pensamiento que iba más allá. Y hablábamos de una gran zona de libre comercio latinoamericana con precios justos, pero claro, vienen los intereses, se va complicando la cosa. Aquí hemos estado con el sueño de un Golfo de Fonseca, que sea una pequeña Hong Kong, con una administración, y hay que felicitar al presidente Salvador Sánchez Serén, al presidente Daniel Ortega y al de Honduras, que se reunieron hace poco para ver cómo le dan vida al proyecto que se ha venido diciendo, porque tenés una joya de la naturaleza. Pero mientras esa joya no produzca dólares o dinero, nadie la está viendo. Pero cuando ya sea rica, ya haya explotación, alguien va a parecer que es dueño de todo el Golfo. Y van a venir los conflictos y para eso debemos de ir generando condiciones para ir cambiando los temas de los recursos naturales, la democracia latinoamericana. Instituciones fuertes, fortalecerlo. Que la parte jurídica no se imponga porque el ciudadano no sabe cómo defenderse. Toda la corrupción del funcionario, la corrupción no solamente es un elemento económico, es la corrupción del poder, de aquel que llega a un cargo y desde ahí está generando corrupción a través de imponerse y que genera condiciones con otros agentes foráneos, que es lo que estamos viendo actualmente. O sea, Estados Unidos sabe, dice, aquel es corrupto, persíganlo. El mayor corruptor dice, allá ve el ladrón, como decía un gran compañero nuestro, líder de la izquierda salvadoreño, Shafiq Handal, que decía, el ladrón dice, persigan al ladrón, para que todo el mundo se pierda y él se va tranquilo a su casa, beneficiado con lo que se robó. Bueno, pero de todas maneras yo creo que habría necesidad de dar un poco más de conocimiento de Europa, porque tenemos un buen socio. Sí, pues, habría que construir con ellos en plan de igualdad. Pero para construir en plan de igualdad, educación, mayor democracia. Tecnología. La tecnología puede hasta llegar, pero las bases son humanas. Claro. Eso es lo que necesitamos, bases humanas. Personas que se paren derechas, personas que estén enteras. Yo decía en uno de los discursos, si te acordás, creo que fue en Panamá, que Latinoamérica y Europa con la figura de Eurolat deberían de ser el puente para generar toda esa integración. Exactamente. Porque culturalmente estamos más cerca de Europa que de Estados Unidos. Totalmente. El hecho que haya mucho migrante nuestro allá, pero ¿quiénes son los que crearon Estados Unidos? Son los inmigrantes europeos que vinieron a buscar la bondad del continente americano. Tierra de inmigrantes. Pero la raíz aquella que fue construyendo las sociedades europeas sigue allá. Entonces, cuando uno genera ese puente, se puede dar cuenta que podemos encontrarnos en un punto de beneficio común. Hoy ya no son los tiempos de antes. Y yo veo muy difícil, súper difícil,
que Europa o cualquier imperio o los mismos Estados Unidos vuelvan a la etapa de querer explotar Latinoamérica. Hay una alerta, un gran peligro de lo que está sucediendo. Y por eso Latinoamérica, que tiene recursos, a pesar de la gran explotación que se hizo, porque aquí hay que decir la cantidad de oro que se llevaron los europeos. Totalmente. Y que, como tú dices, no tienen ni una libra, ni una onza de oro ya. O sea, lo ocuparon, se hicieron poderosos, se pelearon entre ellos, pero todo eso volvió a las arcas de Estados Unidos después de las guerras mundiales. Entonces, esa correlación que se está jugando ahora y ese nuevo orden mundial, Latinoamérica tiene un papel muy importante que jugar y que despertar. Y yo creo que hay que generar temas de consenso. Pero tema de consenso no es ceder, es llegar al punto real de lo que nos conviene y de lo que nos ofrece. Si no nos conviene, no lo podemos tomar, tenemos que seguir construyéndolo. Pero, Leonelo, tenemos que entender qué es lo que queremos, lo mismo que pasa con las mujeres. ¿Qué es lo que quieres? Cuando tú sepas lo que quieres, tu camino está hecho. El problema latinoamericano creo que también esté ahí, ¿o me equivoco? Sí, es que, mira, este es un tema que volvemos al punto. Si no te educas adecuadamente en el tema, los factores externos, y en esto juegan un papel importantísimo los medios de comunicación. La muestra que hay en El Salvador, en Guatemala, en todos lados, es la misma. El bombardeo diario, y ahora con la evolución de las formas de comunicación, de redes sociales, del cable, donde la gente pasa prendida por horas y no se adiestra y consume lo que se le está digiriendo, es un tema de responsabilidad. Y el Estado, que son estados débiles que deben construirse, debe generar una educación adecuada. Y eso es admirable. Por ejemplo, en Europa hay redes sociales, pero el ciudadano europeo trata de diferenciar lo que está pasando, la razón de verdad o no, aunque no es fácil. Entonces, pero en Latinoamérica requiere espíritu crítico. Necesitamos convencernos que debemos de trabajar para que Latinoamérica sea un continente de desarrollo, de futuro, de prosperidad y cuidar lo que tenemos. Porque si algo es claro, y siempre yo lo he visto, Latinoamérica es nuestra. Totalmente. Y está para que la construyamos y para que las futuras generaciones la gocen mejor de lo que nosotros le hemos podido vivir. Y ahí hay un gran puente con Europa, que yo creo que Europa hay que tenderle la mano, hay que trabajar con ellos en la medida que las cosas no vuelvan a ser neocolonialistas. Exactamente, pero depende de nosotros. Por supuesto. Solo de nosotros. Ha sido realmente un gusto, esperamos que haber transmitido a el pueblo latinoamericano este espíritu de confraternidad euro-latinoamericana. Están nuestras raíces un poco por allá, tenemos las nuestras propias, que es muy rica, y creo que tú eres un exponente importante que debes de continuar a promover ese puente de construcción, de intercambio. Tenemos nosotros mucha riqueza también para dar a Europa. Por supuesto, es algo mutuo y ellos creo que lo han entendido, pero necesitamos reproducirnos en el pensamiento y en la acción. Y un llamado a Latinoamérica: sigamos construyendo la integración de interés común y de beneficio de la mayoría y de los pueblos latinoamericanos. Es algo que debemos hacerlo, que es nuestra tarea, y debemos construirlo día a día y buscar la mejor manera de que el buen vivir, el bienestar de los latinoamericanos sea la bandera de lucha constante de todos y todas. Porque la riqueza que hoy tienen algunos pocos, mañana será la miseria si no dejamos que esto camine en la construcción de una Latinoamérica para todos y todas. Muchas gracias. Han quedado muchos temas todavía pendientes. Ahí estamos. Para la próxima. Estamos, Isabel, siempre dispuestos y podemos estar en contacto para hacer comentarios o artículos. Perfecto. Siempre al orden. Quiero agradecerle a los compañeros de TVX estos por jóvenes, habernos permitido estar aquí en el set. Son la nueva generación de comunicadores. Exactamente. Gracias. Hay futuro, hay mucho futuro. Claro.